Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Y vamos a hacerlo de igual manera en forma unida. La palabra de Dios dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bien, vamos a darle ahora el lugar a nuestro hermano Octavio, que es el que trae la predicación de esta tarde. Así de pie, hermanos, vamos a orar. Pidamos al Señor que nos dirija en el estudio de esta hora. Soberano Señor, te agradecemos tu bondad, tu misericordia, Señor, para con tu pueblo. Aún, Señor, en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos has llamado, Señor, y nos permite, Señor, también recibir la bendición de que Cristo, Señor, esté siendo formado, Señor, en nosotros. Gracias, Padre, porque eso también, Señor, tiene mucho que ver con tu palabra escrita, Señor, tu palabra predicada. Permite, Señor, que sea ella quien nos hable, que nos aliente, Señor, pero también nos corrija. Permite, Señor, que la recibamos, Señor, con temor, con reverencia, la atesoremos, Señor, en nuestro corazón y vivamos de acuerdo a sus preceptos. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a considerar los versículos que acabamos de leer, la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 4, de los versículos 6 al 8. Y esto nos habla un poco acerca de consistencia, de resistencia, de perseverancia. Hay una fábula que seguramente todos conocemos, de Esopo, una historia de una tortuga en una competencia con una liebre. Y todos conocemos, yo creo que hasta los niños saben cómo va la historia, ¿no? La liebre comenzó muy bien, pero se durmió en el camino pensando en su gran ventaja, y la tortuga, a paso más consistente, más lento, finalmente llegó a la meta antes que la liebre. En general, esto puede traernos una enseñanza que también nosotros vemos en los deportes. Seguramente algunos disfrutan el ver los Juegos Olímpicos. La última ocasión quizás no estuvo tan disfrutado, ¿no?, por algunos eventos que hubieron. Pero hay algunos deportes que son conocidos como de fondo en el atletismo. Y en esos deportes, como el maratón o como la marcha o como los 5,000 metros, no es tanto la importancia de cómo inicias, sino más bien cómo vas sosteniendo tu ritmo para llegar con la suficiente fuerza hasta el final. Entonces, no se trata en general en estos puntos o en estas competencias de arrancar con gran ímpetu y que a la mitad de la carrera te quedes sin fondo físico, sino que puedas ir administrándote para mantener un paso constante, y sobre todo que al final llegues con cierta energía para cerrar con todo lo que te queda, ¿no? En la vida cristiana, hermanos, en algunos sentidos podemos considerarla como una carrera de fondo. Lo importante no es una racha en el servicio que nos ponga como un remolino en algún tiempo y que después ya no tengamos energía, sino más bien es mantener una constancia y un ritmo para que podamos llegar hasta el final. Eclesiastés 2:8 nos dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Es mejor cómo terminamos o cómo vamos que la manera en que hemos comenzado. Podemos ver el caso, por ejemplo, del rey Joás, un rey que tomó el trono a los 6 años y tuvo un inicio muy prometedor,
Pero al final de su vida, cuando el sacerdote Joiada, que era su mentor, murió, se volvió hacia los ídolos y cometió incluso asesinato. En esta porción, hermanos, que acabamos de leer de la palabra del Señor, vemos lo que por muchos es consideradas las últimas palabras registradas del apóstol Pablo. Y entreviendo su final, hermanos, consideró esta segunda carta que le envía a su amado discípulo o hijo en la fe, como lo llamaba, para que considerara el ministerio y pudiese ver también algunas urgencias que tenía que atender. Y en estos versículos que leímos podemos ver casi la despedida del apóstol Pablo, entreviendo ya su final. Y en estos versos vamos a basar nuestra enseñanza, hermanos, nuestra predicación de esta tarde. Y lo veremos de la siguiente manera, con el siguiente bosquejo. Primero veremos el último sacrificio de Pablo, después veremos 3 figuras del deber cumplido y finalmente veremos la recompensa. Muy pertinente, hermanos, no solamente para los jóvenes, que evidentemente necesitan mantener esa constancia en el servicio, sino para todos nosotros, hermanos, que a veces podemos llegar a tener momentos en que parece que ya no queremos empujar mucho la carreta, ¿no? Necesitamos, hermanos, también considerar esta enseñanza del apóstol Pablo para nuestra vida. Veamos en primer lugar, hermanos, el último sacrificio del apóstol Pablo. Recordemos, hermanos, brevemente, de una manera muy, muy somera, un resumen de la vida del apóstol Pablo. Antes de que el Señor Jesucristo se le apareciera, como es conocido por todos, incluso por los niños, en el camino a Damasco, vemos al apóstol Pablo como un judío ejemplar. Él se describe a sí mismo en una de sus cartas como un fariseo celoso de la ley, en la secta más estricta, que cumplía todos los preceptos hasta los mínimos. Ellos diezmaban hasta los granitos de arroz. Y en ese grupo él pertenecía. Era un judío ejemplar, podía rastrear su ascendencia hasta la tribu de Benjamín, algo que no todos los judíos podían hacer. Y era una persona que en cuanto al mundo pudiésemos considerarle una persona exitosa, una persona que había logrado grandes credenciales. Incluso del apóstol Pablo es del único de los apóstoles que se menciona que era un ciudadano romano, y no solamente por haberlo comprado como lo hacían muchos en la época, sino por nacimiento. Entonces tenía grandes beneficios. Sin embargo, el apóstol Pablo, dado su encuentro con el Señor, y él mismo expresa en sus cartas, dejó todo esto que tenía como ganancia por servir al Señor Jesucristo. Ahora los estimaba como pérdida. Y desde un punto de vista, hermanos, muy mundano, podemos ver que el apóstol Pablo quizás tomó decisiones muy erradas, porque de ser un ciudadano ejemplar pasó a ser un ciudadano que era considerado un problema para la sociedad en muchos lugares. De ser una persona con grandes privilegios, pasó a ser una persona que fue azotada en varios momentos, padeció naufragios, fue encarcelado en más de una ocasión, fue puesto en el cepo y demás cuestiones. A nivel del mundo, podríamos decir, tomó las peores decisiones y se convirtió en una paria social, en un fracasado. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo da testimonio de que esto es precisamente lo mejor que pudo haber hecho en su vida. Nosotros vemos a Pablo en este encarcelamiento en particular, del cual, dado lo que narra en estos versículos, no esperaba salir muy bien librado. No esperaba posiblemente salir ya con vida. Entonces, históricamente sucedió algo que nosotros no encontramos narrado en el libro de Hechos, que es el libro que nos trae todos los eventos históricos de la difusión del Evangelio, y la mitad del libro está destinado al ministerio del apóstol Pablo. Pero el libro de Hechos concluye con el apóstol Pablo encarcelado, pero en una situación mucho más favorable. El apóstol Pablo en el libro de Hechos está en una especie de arresto domiciliario, donde se le permite recibir visitas y se le permite también predicar el Evangelio.
Hasta ahí concluye, digamos, esa imagen como congelada en el tiempo. Pero según la tradición, hermanos, el apóstol Pablo finalmente fue liberado después de 2 años de esta prisión, pero la tradición histórica nos dice que al poco tiempo se desató una persecución de creyentes bajo el mando de Nerón. Entonces el apóstol Pablo fue liberado, pero poco tiempo después, posiblemente en Troas, fue arrestado nuevamente, pero ahora bajo cargos mucho más serios. El Imperio Romano veía ahora a los cristianos como una amenaza, porque Nerón los había acusado de provocar el famoso incendio de Roma, que dado muchas fuentes históricas es posible que el mismo Nerón haya provocado. Este segundo encarcelamiento fue mucho más agresivo que el primero. Aparentemente, y dadas las circunstancias que el apóstol mismo describe en esta carta, posiblemente está en una cárcel inmunda, y lo más probable, dado los registros de la época de muchas prisiones, era que estaba encadenado a las paredes de la prisión. Además, sus amigos posiblemente lo habían abandonado. El apóstol Pablo dice que tuvo una audiencia preliminar y ninguno de sus amigos o de las personas que en él confiaba se levantó para declarar algo a su favor. Algunos de ellos, como Alejandro, el calderero, le estaban ocasionando muchos conflictos. Entonces, podemos ver un poco, hermanos, esta imagen o esta postal. El apóstol Pablo, ya grande de edad, posiblemente encadenado a la prisión, viene el invierno y él no tiene con qué cubrirse, y por eso le dice al mismo Timoteo que le traiga su capote para poder soportar los fríos de la prisión. Entonces él ya comienza a visualizar su final, no tiene una expectativa positiva, no piensa que va a salir con vida de ese encarcelamiento. En algunos otros, hermanos, como cuando escribe a los filipenses, él tiene la confianza de que pronto sería liberado, pero este caso es distinto. El apóstol ya puede ver un poco el fin de su carrera. De acuerdo a algunos testimonios de la época, posiblemente el apóstol Pablo ya no duró más de 3 meses con vida. Sin embargo, sus últimas reflexiones no son realmente de derrota. Al contrario, y esa es justo la enseñanza que veremos en este pasaje. En este versículo número 6 en particular, el apóstol Pablo declara que él está dispuesto a hacer como una ofrenda delante del Señor. Literalmente en el griego se lee: porque yo ya estoy derramado como una ofrenda de libación. Y esa, hermanos, es una figura del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que era una ofrenda líquida de vino que era derramada en el santuario como una ofrenda a Dios. Tomaban el vino y se derramaba. Él ni siquiera se considera como un animal que ha puesto su sangre para el sacrificio, sino solamente como el vino derramado. Ese tipo de ofrenda lo encontramos en Números 15, versículos 5, 7 y 10. El apóstol Pablo, hermanos, en este punto ve su próxima ejecución como una ofrenda al Señor. Y eso, hermanos, es muy importante para nosotros, porque nuestra vida, como hemos mencionado en otras ocasiones, hemos aprendido en otras ocasiones, nuestra vida realmente ya no nos pertenece. Nosotros ya somos parte del Señor. Su vida se vive en nuestra vida. Y el apóstol Pablo está consciente de lo que él ha hecho, ha sido una ofrenda continua delante del Señor y está a punto de ser una ofrenda agradable, culminar finalmente su carrera con un sacrificio y con el martirio. También la tradición dice que el apóstol Pablo finalmente de este juicio sí salió condenado y fue decapitado. El apóstol Pablo se ve a sí mismo, hermanos, como sostenido por la gracia del Señor hasta el final. Y hermanos, es importante, hermanos, que a nosotros nos pueda dar esa enseñanza, hermanos, de vernos a nosotros mismos en estos términos, como una ofrenda continua delante del Señor. No solamente, hermanos,
algo que presentamos temporalmente. Porque podemos pensar, venimos el domingo a presentar alabanza al Señor y esa es nuestra ofrenda. Y tal vez de lunes a viernes o el sábado o los otros días, realmente no haya mucho que ofrecer delante del Señor. Hermanos, esa no es la visión que el apóstol Pablo presenta. El apóstol Pablo toda su vida, hermanos, la ofrece delante del Señor y su acto final de muerte será el punto culminante de su ministerio. Hermanos, toda nuestra vida, hermanos, es y debe ser una ofrenda al Señor. Eso significa, hermanos, que debemos dejar nuestros trabajos y hacer los cultos de lunes a domingo. No, porque nosotros somos ofrenda grata al Señor, hermanos, cuando nosotros hacemos un trabajo bien hecho para glorificar al Señor. Cuando nuestros compañeros de trabajo saben que nosotros no nos corrompemos, cumpliremos bien nuestro horario y haremos todo muy bien, dice la Escritura, y el apóstol Martín Lutero enseñaba que incluso el zapatero, desempeñando su oficio, cuando lo hace con excelencia, en última instancia, su patrón es Dios. Entonces, hermanos, esa es nuestra vida. Nuestra vida debe ser una ofrenda continuamente presentada delante del Señor. Tal vez nosotros en este momento quizás no estamos pensando en nuestra propia muerte, como el apóstol Pablo seguramente en los siguientes meses lo enfrentó. Pero hermanos, debemos estar listos para cuando esa llegue, porque en última instancia, hermanos, no sabemos cuál será nuestro último aliento. ¿Será una ofrenda agradable al Señor? ¿Seremos como ese vino derramado en los sacrificios? Que esa sea, hermanos, por supuesto, nuestra visión, hermanos. Más que cualquier otro objetivo temporal que podamos tener, que esa sea la visión, ser una ofrenda delante del Señor. Y el apóstol Pablo, en el versículo 7, nos muestra tres figuras del deber cumplido. Tres imágenes que nos hacen ver cómo él ha podido perseverar en la vida cristiana con éxito, sostenido por la gracia del Señor. Son tres ilustraciones muy sencillas de entender. Primero, nos menciona, he peleado la buena batalla. Y la figura que usa el apóstol Pablo aquí, hermanos, tiene que ver más con la figura del gladiador. Muchos comentaristas coinciden que él está pensando en el gladiador del circo romano, que ha concluido con un combate y resultó vencedor. Quizás estamos familiarizados, sobre todo por algunos libros de historia o por algunas películas, con el circo romano, donde los conflictos y los combates eran a muerte. Los gladiadores subían con las armas que ellos elegían para potenciar sus habilidades y enfrentaban a un enemigo o a veces a fieras hasta la muerte. Entonces el apóstol Pablo nos pone esta figura. Él ha estado en la arena también. Ha elegido su armamento y ha finalmente derrotado a su enemigo. Ha peleado la buena batalla y ha triunfado. El apóstol es consciente de que no ha sido por su propia habilidad. El apóstol Pablo es de los maestros más destacados de la gracia del Señor y de la salvación sin mérito en la persona, sino todo en el Señor. Y ha sido consciente de que esa fortaleza le ha permitido triunfar en la batalla. Y nosotros, hermanos, podemos usar esa imagen también. ¿Estamos peleando la buena batalla, hermanos? La pregunta sería, ¿quién es nuestro rival? Estamos obviamente en la lucha espiritual, hermanos, y hay enemigos externos, huestes espirituales de maldad, potestades, principados. Pero los enemigos más peligrosos son los que más nos conocen. A lo mejor los muchachos no estén muy familiarizados y algunos de nosotros tampoco, quizás, con una película que salió hace tiempo, pasó mucho sin pena ni gloria, que se llamaba Enemigo Íntimo. Una persona que tenía que capturar a un criminal que había sido su compañero cercano.
Entonces, quien te conoce mejor puede hacerte más daño, puede ser un rival potencialmente más peligroso. En la lucha espiritual, tu rival más terrible eres tú. Tu propio yo, tu propia naturaleza. Te conoce muy bien, sabe tus debilidades. Y en ocasiones no queremos levantar nuestras armas para combatirla. Pero a esa lucha espiritual es la que debemos apuntar nuestras energías primarias. Porque ese rival es formidable. El pecado arraigado en nuestra vieja naturaleza nos quiere derribar, quiere que nosotros no persistamos. Y esa lucha, hermanos, es una lucha a muerte, es una lucha severa. Y el pecado que mora en nosotros, en nuestro viejo hombre, no se tiene ninguna contemplación, busca siempre herir a muerte. Nosotros, hermanos, debemos pelear esa buena batalla. Echar mano, como dice el apóstol Pablo en otro lugar, de la vida eterna. Al mismo Timoteo en su primera carta. Entonces, hermanos, necesitamos vestir la armadura del Señor descrita en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Y pelear, hermanos, esta buena batalla. Prevaleceremos, no por nuestra fuerza, sino porque el Espíritu nos alienta. Pero esa es una batalla, hermanos, que debemos librar y que de hecho libramos día con día. El punto es, hermanos, si estás sometiendo a ese enemigo o estás siendo sometido por él. O en última instancia, siquiera si lo ves como un enemigo o si tienes un enemigo. Esa lucha ya inició en el cristiano. No puedes dejar caer tu arma. Esa es la primera figura. La segunda figura es: he acabado la carrera. Aquí el apóstol Pablo pasa del gladiador romano a la figura del atleta, que también era muy conocida en el mundo grecorromano de los primeros siglos. Los atletas competían, y de hecho por ahí surge justamente lo que mencionábamos en la introducción, los famosos Juegos Olímpicos, la competencia de quién es más fuerte, quién es más rápido. Los atletas competían en su momento en la antigua Grecia y obtenían los resultados. Los primeros lugares obtenían una corona de olivos. Entonces, el apóstol Pablo usa esa figura, hermanos, para ver o para ilustrar el caso de su vida en Cristo. Noten que él no dice: he ganado la carrera. Él dice: he acabado la carrera. Porque hay más de un vencedor. El apóstol Pablo, hermanos, entreviendo ya sus últimos días, su final, puede decir con seguridad que ha corrido y ha logrado llegar a la meta. Entonces, hermanos, podemos pensar un poco en esto: qué satisfactorio ese momento, ¿no? A lo mejor nos hemos planeado alguna meta y la hemos concluido. A lo mejor algunos de nosotros nos propusimos en su momento terminar la licenciatura o un posgrado. Después de los años de estudios y de sacrificios, llega el día de tu graduación y la sensación es satisfactoria. También a lo mejor nos propusimos comprarnos un coche o comprarnos una casa. Y en la misericordia del Señor se ha podido hacer. Y la sensación, hermanos, cuando te dan tu llave, es muy satisfactoria. Ahora, hermanos, pensemos en esta situación también en Cristo. Estamos corriendo, hermanos, con paciencia. Pensemos en ese día, hermanos, donde podamos decir: la carrera ha finalizado. El pecado que mora en mí ha sido finalmente extirpado. Ha sido desarraigado de nosotros. Hermanos, es una sensación extraordinaria. Seguramente, digo, no la he vivido. No sabemos cuándo el Señor nos conceda hacerlo. Pero lo que sí podemos, hermanos, tener como garantía es que si estamos corriendo esa carrera, hermanos. Si vamos en paso firme. O quizás algo nos ha detenido.
quizás estamos un poco estancados. El apóstol Pablo nos recuerda que debemos seguir corriendo con paciencia. Y una última imagen del deber cumplido que el apóstol Pablo usa: he guardado la fe. Una imagen de depósito, alguien que ha podido conservar su tesoro por un gran tiempo. A veces, hermanos, nosotros podemos tener eso, algo así también. Hemos podido conservar algo por un largo periodo de tiempo, no nos deshicimos de él, lo tenemos y está bien cuidado. Algunas cuestiones materiales las podemos nosotros guardar con ese celo. A lo mejor a mí en su momento me dieron un letrerito que decía Ingeniero Octavio. Ahí lo tengo guardado todavía en Cárdenas. Nos da cierta satisfacción, lo guardamos, es preciado para nosotros. Entonces el apóstol Pablo usa esta imagen de guardar algo, de conservar algo. Y el apóstol Pablo dice: ya la guardé hasta el final de mis días. El apóstol Pablo ha atesorado la fe salvadora en Cristo y ha sido preservado hasta el final por la gracia del Señor. Él ha cultivado su fe. El Espíritu Santo en gracia lo ha sostenido. Y el apóstol Pablo puede decir ya en sus últimos días que él ha guardado la fe, la ha conservado. Isaías capítulo 60 nos dice que el Señor Jesucristo no apagaría el pábilo que humea, sino lo mantendría siempre ardiendo. Hermanos, es una imagen muy importante para nosotros. Nuestra fe arde todavía. Quizás en un momento, o en algunos momentos esté en bajo nivel, pero la hemos conservado, está conservada dentro de nosotros. O a lo mejor, hermanos, ya tenemos quizás algo de rutina religiosa con algunos aspectos de nuestra fe. Leemos la Biblia como leyéramos el periódico, oramos tratando en algunos momentos de manipular a Dios para que nos bendiga y no por lo que Él es. Hermanos, eso es una fe que está muy debilitada. Necesitamos, hermanos, guardar la fe y pedirle al Señor que nos avive. Hay un himno, el 474, que dice: avívanos, Señor. Que se pueda hacer un canto continuo de nosotros, que nuestra fe se mantenga ardiendo. Qué satisfactorio, hermanos, es el deber cumplido. Hemos terminado alguna tarea. ¿Cómo nos hace sentir? Es una de las mejores sensaciones. Hermanos, si el día de hoy el Señor decidiera que se ha acabado nuestra carrera, podríamos decir que hemos avanzado hacia la meta, que estamos corriendo con paciencia hasta este momento. El apóstol Pablo, hermanos, en esta reflexión, en esta imagen que le da a Timoteo, nos recuerda, hermanos, que debemos ser vigilantes, constantes. Hay muchas cosas en las que somos muy vigilantes, hermanos. A veces la vida cristiana no es una de ellas. Necesitamos, hermanos, tomar ese ejemplo para ver si efectivamente, hermanos, estamos corriendo con paciencia la carrera en Cristo. ¿Cómo saber si estamos cumpliendo con nuestro deber? Sería una pregunta muy lógica y muy natural. Tendremos al menos 3 sencillos puntos. ¿Estás peleando contra tu propio yo en esa arena del circo romano? ¿Estás tratando de mortificar cada día tus pecados y tus deseos pecaminosos? Ese es un buen indicador. ¿Ves avanzar, hermanos, tu vida de santidad y de servicio? Hermanos, en la vida cristiana la santidad debe ser un continuo avance. ¿Estás avanzando? ¿Cada día te pareces más a Cristo? ¿Tu servicio a los demás y a la iglesia puede ser notorio, puede ser visible? Y un último, hermanos, ¿tu fe en Cristo como tu Señor y tu Salvador está firme a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades? Hermanos, consideremos
si estamos corriendo con paciencia, si estamos peleando la buena batalla, si estamos guardando la fe. Porque, hermanos, la recompensa es extraordinaria. El versículo 8, el apóstol Pablo, como hemos mencionado, no es una despedida lastimera o muy melancólica del apóstol. El apóstol ve hacia atrás, ve cómo el Señor lo ha sustentado con su gracia, pero puede proyectarse hacia el futuro que para él ya no es muy lejano. Y puede ver, hermanos, la recompensa. Y dice en el versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Hermanos, qué extraordinario, pues. Quisiera que pudiésemos tratar de visualizar esto, unos momentos por nosotros mismos. Cuando podamos presentarnos delante del Señor y Él nos vista completamente de la justicia de Cristo. ¿Qué momento, hermanos? No para eso vivimos. Porque, hermanos, todo lo demás, hermanos, lo que podamos llegar a hacer aquí, es temporal, es pasajero. Estará bien y nos dará satisfacción algunos años. Pero, hermanos, el presentarnos delante de Dios en la eternidad y ser, hermanos, hallado con estas palabras, bien, buen siervo y fiel, no tiene realmente ninguna comparación. Hay una persona que hacía una reflexión respecto a la muerte y decía, yo no he visto muy pocas personas que en el hecho de su muerte comiencen a hacer cuentas acerca de su dinero. Ya se acabó y se lo van a repartir y ni lo van a tomar en cuenta en muchas ocasiones. Pero sí he visto a muchas personas, decía este predicador, en el hecho de su muerte comenzar apenas a preocuparse de cuál será su destino eterno. Es definitivamente la inversión más sabia que podemos hacer. Y el apóstol Pablo pone, hermanos, su mirada en la recompensa que recibirá en toda su plenitud. La corona de justicia. La corona de justicia, hermanos, no tiene que ver con su mérito. Dado el contexto y la enseñanza del apóstol Pablo, es ser vestido plenamente con la justicia de Cristo. Recibir la justificación plena, declarado justo por el mismo juez, Jesucristo. Hermanos, por eso les mencionaba yo hace un momento, y eso es una evidencia muy importante si verdaderamente estamos en esa lucha para que el Señor santifique nuestra vida. Hermanos, ¿qué sentiremos en el momento de que nuestra naturaleza pecaminosa sea desarraigada? Porque es algo que debemos anhelar. Es algo que anhelas, ¿verdad? El ya no pecar contra tu Señor. Es nuestro deber más elevado, el desear no quebrantar los mandatos del Señor, porque si no es nuestro deseo que nuestra naturaleza pecaminosa sea quitada, hay algo un semáforo en rojo que se enciende. El creyente anhela ser transformado y ser vestido de la justicia de Cristo. Y hermanos, eso debe ser nuestro deseo, que el Señor transforme nuestro cuerpo humillado en pecado para que sea apto para estar delante de la presencia del Señor, porque nada que no sea santo podrá estar delante de su presencia. Hermanos, es el punto culminante del cristianismo. ¿No es el momento más anhelado? Entonces Pablo, hermanos, se acerca, habla acerca de la salvación que él tendrá, pero también de la que todo creyente va a experimentar, porque dice el apóstol Pablo, no solo soy yo, sino también a todos los que aman, los que esperan su venida. Y gloria sea el Señor, hermanos, en ese grupo estamos nosotros.
porque nosotros también gemimos, dice el apóstol Pablo mismo, ser revestidos de la justicia de Cristo. Gemimos, hermanos, porque el Señor venga. La última frase de la Escritura en Apocalipsis 22 nos dice: Maranata, Cristo viene. Si tú se lo dices a alguien que no está en Cristo, son palabras que ocasionan temblor. Y para nosotros, hermanos, son palabras que deben traer felicidad. Ser revestidos de la justicia de Cristo, presentarse delante de nuestro juez, que al mismo tiempo es nuestro Salvador. Hermanos, ¿estás presente en ese grupo que el apóstol Pablo dice que son los que aman su venida? Vamos a concluir, hermanos. Hay varias metas que podemos correr y valen la pena. Lo hacemos con paciencia. Estudiar mucho para ser profesional, comprarse algo, tener algunas cosas temporales, materiales, son buenas metas. Sin embargo, hermanos, hay una sola meta que es eterna, que no solo te traerá satisfacción temporal por algunos años, sino traerá satisfacción eterna. Quiero desafiarlos, hermanos, en esta mañana a que podamos analizar nuestra vida para ver si estamos corriendo esta carrera. Si estamos caminando, no con paso veloz, quizás, pero sí con un avance sostenido. Si estamos cumpliendo, hermanos, y encontrando satisfacción en el deber cumplido. Atesoras la fe en tu corazón, estás peleando la buena batalla, debilitando tu carne cada día para ser más como Cristo. Tu servicio en la iglesia es visible a los demás. Para todos, hermanos, muchachos en particular, el esfuerzo cristiano, tengamos nuestra prioridad bien establecida. Tengamos, hermanos, amor por nuestra alma en primer lugar y corramos a Cristo. El compromiso divino es extraordinario, hermanos, porque si nosotros corremos a Cristo, dice el Señor, si tú buscas el reino de Dios y tú buscas su justicia, de lo demás, dice el Señor, hermanos, una promesa extraordinaria, de lo demás no tendrás que preocuparte, porque te las voy a añadir. A veces, hermanos, estamos un poquito al revés, estamos corriendo sobre la añadidura y vemos si algo de la salvación de Cristo y de su justicia se nos va pegando en el camino. Hermanos, corramos a Cristo, busquemos su justicia, hermanos, y de todo lo demás que a veces nos quita el sueño, que a veces nos preocupa, el Señor se ha comprometido a hacerse cargo de eso. Que Dios nos conceda, hermanos, perseverar en la fe, correr con paciencia y poder llegar, hermanos, al final de esta meta y poder decir como el apóstol Pablo que seremos derramados como una ofrenda de libación delante del Señor para disfrutar permanentemente de su presencia en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hermanos, damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Octavio y es momento de entonar el himno de confirmación 537.